Me encuentro con Yaritza, que es tutora de POAT de la Universidad de La Laguna, más concretamente de la Facultad de Educación, y hoy pues nos va a explicar un poco pues su experiencia y el rol que cumple. Si nos podrías explicar un poco qué se hace en POAT y con qué intención. Vale, normalmente el POAT, como sus siglas indican, es el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en este caso en la Facultad de Educación, ¿no?, de la Universidad de La Laguna, y nosotros tenemos un plan estructurado de trabajo, ¿vale? No son sesiones aleatorias en las que no tengamos un contenido ni un seguimiento del alumnado, sino ya tenemos ese plan. No obstante, el fin último del POAT pues, es ofrecer un acompañamiento al alumnado del primer curso, y en este caso pues ese acompañamiento radica principalmente en orientar al alumnado de ese primer curso de grado en lo profesional, en lo académico sobre todo, y en algunos casos en lo personal. Entonces eso es más que nada lo que intentamos hacer desde ese primer año los tutores y tutoras del plan. ¿Y crees que lo que acabas de mencionar, el POAT, tiene un impacto significativo en la trayectoria académica del alumnado? A ver, yo no creo que sea tan grande el impacto académico, pero sí el impacto social que se genera dentro del grupo. Es verdad que nosotros en términos de rendimiento no incidimos, pero sí incidimos en aquellas estrategias de estudio que el alumnado puede adoptar a lo largo de ese primer curso y que debería cambiar con respecto a etapas previas a la universidad, porque a fin de cuentas en la universidad no se estudia igual que en etapas previas. Entonces insistimos bastante en cuáles son las estrategias, qué estrategias se adaptan mejor a cada tipo o estilo de estudio que puede manifestar el alumnado, y a partir de ahí trabajamos pues durante todo el curso, que es lo bueno y lo bonito de esta experiencia, en esas estrategias, y ellos van probando, pues ellos y ellas, ¿no?, van probando a lo largo de ese curso cuáles son las que mejor se adaptan a su forma de ser y de estudiar. Y después, claro, lo que te decía es que incidimos mucho en la creación de grupos, porque hay, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna estamos en una isla y tenemos estudiantes de otras islas. Entonces vienen a estudiar, se encuentran solos y solas en este contexto, y la creación de grupo hace que ese sentimiento de soledad pues se minimice, el impacto sea menor. Entonces, claro, yo insisto mucho, a pesar de que tengamos esas estructuras y esas sesiones programadas, insisto mucho que si veo demasiados estudiantes pues manifestando ese sentimiento, pues en trabajar un poco más la parte social, cívica, también la personal, y ahí vamos. Y pues teniendo en cuenta que todo esto es lo que trabajan, a largo plazo, sí es verdad que sabrías decir si notas diferencia entre el alumnado que ha cursado POAT del que no. Mira, yo llevo bastantes años impartiendo el plan de orientación y acción tutorial en la facultad, incluso, o concretamente, mejor dicho, en primero de grado del maestro y maestra de educación infantil. Y sí es verdad que cuando llego a la formación de máster, ¿no?, cuando normalmente doy en el segundo cuatrimestre, cuando llego al máster, siempre suelo hacer la pregunta de quién de los estudiantes pues ha cursado el plan de orientación y acción tutorial en el grado en su debido tiempo, porque solo dejé en primero de carrera. Entonces, cuando hago ese sondeo, la mayoría de las personas que están cursando una titulación de máster hizo en su época, pues, o cursó en su época el POAT. Esto dice mucho o para mí es un hito importante, porque es verdad que cuando en primero estás tratando con el alumnado de POA, te das cuenta que quienes van a ese, porque vamos a mencionar que es de carácter voluntario, ¿no? Quienes asisten a este plan son personas que realmente están comprometidas y que están estudiando la carrera porque les gustaría en un futuro desempeñar una función concreta con respecto a esa formación. Entonces, yo creo que sí.
Que hay una relación, no lo he estudiado, pero sí, dentro de mis propios sondeos, sí hay una relación entre quienes siguen los estudios. El alumnado que llega a doctorado normalmente también ha cursado ese plan de estudio, ese plan de orientación. Entonces sería importante ver la relación que hay, ¿no? entre haberlo cursado, el compromiso académico que tiene ese estudiantado con respecto al que declina el ser asesorado y asesorada a lo largo de esa trayectoria. Pero vamos, mi punto de vista con el sondeo, que no es a ciencia cierta, es que sí hay diferencias. Uh-huh. Y como mencionas, pues el POAT a largo plazo trae bastantes aspectos positivos. Entonces, en ese caso, ¿tú crees que debería centrarse solo en el primer curso o debería extenderse a los demás cursos del grado? Mira, nosotros, bueno, nuestro grupo de investigación, hace poco cerramos un proyecto, ¿no? que versaba sobre el abandono académico. En el proyecto, pues, ratificamos un poco pues, la necesidad de que estos planes existan en primer curso por el riesgo de abandono que hay en ¿no? Y uno de esos es el abandono académico, sabemos que es multicausal, multifactorial. Entonces, algunos de los factores que inciden en el abandono académico en el primer curso pues pueden ser variables personales, variables sociales, la elección de la propia carrera puede ser indistinto. Entonces nos encontramos con estudiantes con perfiles muy diversos. Entonces, ¿es necesario que exista en primer curso? Sí. ¿Es necesario que se extienda a otros cursos? Pues no lo tengo tan claro, aunque también bajo la experiencia de tutela, sí es verdad que los estudiantes que pasan a segundo sienten como ese sentimiento de soledad, ¿no? Al empezar como una trayectoria nueva, aunque ya hayan estado en un primer curso, pero han sido acompañados. Entonces, ese sentimiento de desapego lo viven en segundo. Y muchos de esos estudiantes han venido a hablar personalmente conmigo para intentar reorientarles. Es verdad que la Facultad de Educación tiene el Labori, ¿no? el laboratorio, y que ahí también se les puede ofrecer asesoramiento, pero siempre tienen más a una figura como de apego académico, ¿no? Sí. Y ese apego lo tienen con el tutor o la tutora de referencia. Si el perfil de estos docentes es adecuado, porque yo pienso que no todo el profesorado que tenemos puede ofrecer este asesoramiento, sino que hay que tener una serie de variables o de características personales y profesionales para poder atender con calidad y con coherencia. Uh-huh. Vale, y a lo largo de toda tu experiencia dando POAT, ¿podrías compartir algún caso en el que la tutoría haya marcado una diferencia significativa en la trayectoria del alumnado? A ver, como te comentaba anteriormente, los perfiles del alumnado son diversos, ¿no? Entonces, sí es verdad que me encuentro a menudo cada año con estudiantes con problemas personales. Y como te decías, vivimos en una isla y hay estudiantes que proceden de otras islas. Esto hace que el POAT es un sitio seguro, ¿no? En el que los compañeros y las compañeras se vienen a escuchar. Entonces, ese sentimiento de soledad se minimiza, el sentimiento de estrés académico, el no saber abordar el ámbito académico en la universidad, también se ve minimizado. Y esto, pues, quieras o no, ofrece garantías de que el alumnado pues, pueda seguir con fortaleza y con decisión o tomar decisiones al respecto sobre su futuro académico y profesional. Entonces yo creo que me he encontrado con bastantes perfiles de esta índole y el POAT ayuda un poco a eso, en concreto en estos estudiantes, ¿no? Y es una cosa que a mí me satisface bastante, ¿no? Que al final la creación de ese sentimiento de pertenencia a la universidad, al grupo clase, haga que esos estudiantes pues tomen la decisión de continuar sus estudios y no de abandonar, ¿no? ¿Y animarías a los estudiantes que comienzan sus estudios a participar en el POAT? Hombre, siempre, si no, no sería tutora de POAT, ¿no? Yo siempre empiezo las sesiones de POAT pues insistiendo
no solo en la carga de créditos que supone, porque como les interesa aprobar las asignaturas, pues aquí también tienen que tener algún aliciente que les amarre, ¿no? a hacer el plan. En este caso, pues no solo los créditos de libre elección que se obtienen a la hora de cursar el plan completo, sino también la creación de ese grupo, ¿no? Es decir, estamos trabajando con primero, son estudiantes que no se conocen entre sí y qué mejor que un momento de una semana para vernos todos, hablar de los problemas que hemos tenido, qué consecuencias tienen las dificultades que estamos teniendo, cómo afrontarlas. Entonces, esa horita que estamos juntas, ¿no? Y podemos hablar de esas dificultades, hace que el grupo pues cree mayor cohesión, después que se ayuden entre ellas y ellos a mejorar el propio rendimiento académico y pues, a que no hayan los típicos conflictos, ¿no? que hay entre estudiantes universitarios, ¿no? Eso de competir entre ellos. Yo siempre les digo, tienen que competir entre ustedes mismos y sacar la mejor versión, ¿no? de ustedes, para que en su día puedan ser buenos profesionales. Estamos hablando de gente que se va a dedicar a la educación infantil, entonces se tienen que posicionar como referentes, ¿no? Entonces eso, que pues claro que invito a la gente a cursar el plan de orientación y acción tutorial. Y quien abandona sabe que siempre va a tener el apoyo mío como tutora de referencia, porque hay abandonos del POAT que ni siquiera son voluntarios, sino por defectos del horario y tal, cuando cambian del primer al segundo cuatrimestre. Entonces, yo siempre ellos saben que hasta que acaben la carrera yo estoy ahí para cualquier cosa, cualquier duda. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros.